Buenas noches. Lastimosamente, uno de los problemas de haber nacido en el siglo pasado es que pues realmente muy pocos saben manejar este tipo de aparatos electrónicos y pues lastimosamente yo soy uno de ellos. Entonces este video que fue grabado en la mañana quedó sin audio y por eso me tocó borrarlo y voy a volver a publicarlo. Entonces les pido mil excusas a las personas que ya habían intentado ver el video, pero yo hasta después me di cuenta. Básicamente, el video de hoy, a pesar de que estábamos en un plan de hablar sobre dolor y cuidados paliativos, me di cuenta que había un tema que hacía falta y que era muy importante y que si no lo abordábamos, de pronto podíamos eventualmente olvidar o perder esa oportunidad que era tan necesaria para muchas personas. Y encontré un artículo que se llama Encontrar el sentido a la vida cuando perdemos un niño o un hijo debido al cáncer. Me llamó mucho la atención porque es un artículo colombiano, es un artículo que se genera en la Universidad Nacional de Colombia, de la cual me siento muy orgulloso porque yo soy egresado de posgrado de allá. Me tomo el atrevimiento de nombrar a las autoras, la doctora Sonia Carreño, la doctora Lorena Chaparro y la doctora Rocío López. Este es un artículo que salió publicado en el 2017 en el volumen 21. Hay dos, la revista Persona y Bioética tiene dos volúmenes al año. El primer semestre es el número 1 y el segundo semestre el número 2. Este es el del primer semestre. Antes de contar los hallazgos, pues quiero hacer un breve recorderis de lo que sucede en Colombia, y esto pues evidentemente es algo que nos cuentan los autores. Me disculparán si freno mucho el video, pero estoy acá en Ibagué y está haciendo un calor que yo creo que supera los 40 grados y pues no puedo colocar ventilador porque pues evidentemente el volumen del ventilador se va a notar en la grabación. Entonces nos cuentan ellas que cada año se diagnostican 215.000 casos nuevos de cánceres en niños. En países en vía de desarrollo, o más bien países subdesarrollados como el nuestro, esa proporción es 5 veces mayor, ¿sí? Y la supervivencia, como era de esperarse, en los países desarrollados es del 90% y en los países en vías de desarrollo no alcanza ni siquiera el 20% de los niños que tienen cáncer. ¿Por qué? Porque en los países en vía de desarrollo el diagnóstico oportuno no se da sino más o menos en un 20% de los niños. Si bien ya sabemos que el cáncer es un diagnóstico de personas adultas, pues hay cánceres exclusivos de niños y por lo tanto no debemos no solo olvidarlo, sino siempre debemos pensar en que esa es una opción y buscar cuándo las alertas en el examen clínico no lo permitan conocer. La muerte de un hijo por cáncer o por cualquier otro motivo es algo que se denomina antinatural, por eso ni siquiera tiene un adjetivo que se le denomine a los padres que pierden un hijo. Por lo tanto,
esta es una experiencia que es realmente nueva, es una experiencia que desconocemos e incluso es tan compleja esta experiencia que podemos decir que es incomprensible porque nadie, absolutamente nadie, está preparado para perder un hijo y me incluyo en todos los que somos padres porque uno no piensa en uno antes de pensar en los hijos. Entonces, primero me identifico con las personas que han tenido que vivir este flagelo, pero creo que esto es algo que uno nunca está preparado para una noticia de estas. Lastimosamente, en mi familia estoy viviendo dos casos de personas con cáncer y eso es algo que en el alma me tiene bastante atormentado. Una es mi hermana y la otra es mi sobrino, a quien quiero mucho, y es un niño de menos de 20 años en el que uno pensaría que no debería tener ningún tipo de enfermedad y debutó con una enfermedad oncológica. En este momento está en el instituto, en el OMI, en Bogotá, hospital que si bien no es el alma mater mía, es un hospital que considero de altísimo nivel y espero que todo salga muy bien porque nadie se imagina lo duro que es tener un familiar en esas condiciones. Cuidar a un hijo con cáncer pues obviamente desafía a los padres a un camino complejo, a un camino en ocasiones intransitable, en el que no solamente se trata de brindar un apoyo al niño, sino se trata de sobrevivir uno mismo, tratando incluso de poner una cara lo menos atormentada posible para que su hijo pues obviamente no se afecte por el sufrimiento de los padres. Esto pues evidentemente impacta el sentido de vida de los niños. Afortunadamente sabemos que el sentido de la vida va cambiando con los años y en la medida en que vamos cumpliendo o nos vamos volviendo más viejos, pues nuestro sentido de vida cada vez va a ser diferente. Y los niños entre más pequeños pues no tienen tanta conciencia del cáncer, sino más de poder o que la enfermedad le permita jugar, disfrutar, vivir alegre con sus amigos, bueno, etcétera, poder compartir. Entonces eso de alguna manera demuestra la inocencia de los niños, pero también para uno demuestra lo triste que puede ser, porque a veces pareciera que incluso no existiera la justicia divina para un niño que no ha hecho absolutamente nada malo en la vida. Entonces esto trae experiencias perturbadoras para los padres, muchos de ellos incluso se afectan tanto que pueden caer en conductas autodestructivas, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la depresión severa, problemas de salud, enfermedades mentales, enfermedades cardiovasculares, etcétera. O sea, la persona, el adulto, tiene una gran cantidad de problemas que son el producto de este sufrimiento que se tiene de tener un niño en estas condiciones. A diferencia de los adultos, podemos decir que acá los cuidados no terminan con el fallecimiento del paciente. Aquí realmente el acompañamiento termina incluso después del fallecimiento,
porque esta es una experiencia realmente de la que uno nunca se recupera. Entonces, la familia que tiene este infortunio pues va a necesitar un apoyo permanente incluso después del fallecimiento del niño. Entonces estas científicas que hicieron un estudio observacional de 2 fases en el que primero hicieron una búsqueda activa, sistemática de artículos que tuvieran relación con el tema. De todos los artículos, de la gran cantidad de artículos, escogieron nada más 16 artículos que cumplían con los criterios del estudio que ya buscaban, y después esos 16 artículos en una segunda fase tuvieron una revisión completamente exhaustiva por pares, en donde pudieron no sacar unas conclusiones porque es un estudio observacional, pero sí por lo menos dar unas conclusiones que nos pueden orientar o guiar acerca de lo que puede pasar cuando afrontamos la pérdida de un niño por un diagnóstico de cáncer. Entonces, lo primero es que para muchos padres el diagnóstico de el niño cuando le dicen que tiene cáncer es que se pierde realmente el centro de su vida, se derrumba absolutamente su vida. Esto pues para ellos lo más doloroso es pensar en el sufrimiento de sus hijos, en la fatiga que pueden tener ellos, en el miedo que pueden tener ellos a estar solos, en la asfixia, en la rabia. O sea, se piensa en todo lo que pueden afectar a los niños e incluso, pues obvio, todo lo que puede afectar también al padre. El sufrimiento del niño se hace un sufrimiento propio, se interioriza para el padre, porque uno no puede en la vida jamás, yo creo que eso es puro instinto, ver a un hijo sufriendo y digamos salido del tema. Por eso veo que hay a veces tanta gente en la cárcel en este momento, porque la situación económica es tan difícil que lleva a muchos padres incluso a cometer delitos, porque nadie está preparado para ver a un hijo morir de hambre o sufrir. Entonces, pues valga la cuña de todas maneras. Entonces uno hace el sufrimiento pues como si fuera uno mismo, y por eso muchas veces uno ve que incluso el matrimonio se afecta tanto, que se ven muchas parejas divorciadas, no tanto porque no exista el amor, sino porque hay tanto dolor que es imposible a veces uno poder tolerar o soportar ese sufrimiento, y muchas veces uno termina desquitándose con la persona con la que menos tiene que hacerlo, porque sufre tanto el papá como la mamá de la misma manera. También encontraron ellos que el haber tenido la oportunidad de vivir todo el sufrimiento o toda la enfermedad al lado del niño de alguna manera puede mitigar en algo el sufrimiento que puede tener uno como padre. Ayuda, digamos, a la adaptación que pueda uno tener hacia el fallecimiento y a la elaboración del duelo. Sin embargo, algo que se vuelve muy latente, digamos, por parte de los padres, es que existe por parte de ellos un reclamo que se repite mucho para los médicos acerca de la comunicación, para que realmente exista una comunicación asertiva, sincera, en la que puedan las personas confiar en su médico y a veces no dar las noticias
de manera disfrazada con tal de proteger un poco el sufrimiento de los padres, porque eso de alguna manera lo hace sentir a uno engañado cuando realmente no se le habla a uno de manera sincera. Muchas veces el médico, como les digo, no solamente lo disfraza, sino que el acompañamiento real del médico durante el sufrimiento o la enfermedad del niño es algo que los padres valoran muchísimo, aprecian adicionalmente los familiares y hace todo mucho más llevadero. E incluso mencionan que la capacidad de algunos médicos de acompañarlos en el momento del velorio, del funeral, el despedirse con amor del niño cuando ha fallecido, también es una experiencia muy alentadora para los padres, y eso se los dejo para los médicos que de alguna u otra manera creen que los seres son exclusivamente biológicos y cuando el paciente fallece inmediatamente cortan cualquier tipo de relación con la familia, y eso es un error grandísimo que pasa tanto con los niños como con los adultos. ¿Qué más encontraron estas investigadoras? Que un tiempo inicial que más o menos va entre los 6 y los 12 meses, en los que hay una fase de adaptación. La familia y los padres específicamente tienen profundos sentimientos de soledad, de frustración. Muchos tienen sentimientos de culpa, de culpabilidad, negatividad, pérdida de la identidad. Hay un vacío, hay una tristeza inigualable, una desorientación, hay un enojo con el universo completo porque es algo que uno no es capaz de aceptar. Sin embargo, incluso hasta hay un fallo grande en el rol que se desarrolla como padre. Muchos incluso no se consideran merecedores de la felicidad que puedan tener el día de mañana. Muchos se encierran tanto en su sufrimiento que son incapaces el día de mañana de sentir algún grado de felicidad por todo lo que les ha tocado sufrir. Entonces es muy importante dentro del tratamiento expresar esas sensaciones, que los padres estén acompañados, ojalá por una persona idónea que sea capaz no solo de acompañarlos, sino de aconsejarlos. Encontraron también que los hombres somos más introvertidos a la hora de poder contar nuestros sentimientos, y eso viene de una sociedad en la que nos han enseñado que el hombre no puede expresar sus sentimientos y ojalá mucho menos llorar. Por eso las madres son más extrovertidas y de alguna manera les queda mucho más fácil elaborar su propio duelo. Pero después de los 12 meses, aunque pues no es un tiempo literal, después del año, digamos más o menos, empieza a haber un proceso ya de adaptación, un proceso de reflexión, en el que la persona ya empieza a sentirse un poco más positiva, autosuficiente, empieza a ganar confianza en sí mismo, empieza a ganar autoestima y sobre todo también empieza a ver la posibilidad de ayudar a las personas que tienen este tipo de problemas. Y por eso muchas veces las personas que han tenido este flagelo forman instituciones sin ánimo de lucro que ayudan
a las personas que están sufriendo para que puedan afrontar ese sufrimiento de la mejor manera. Ahora bien, en relación al vínculo con el hijo que partió, pues es una elección consciente realmente de los padres. Yo pensaría que uno siempre va a guardar una relación bonita con el ser que se perdió. Ayuda de todas maneras a tener paz, a tener tranquilidad, a ganar espiritualidad, a ver a las demás personas con compasión y con amor. Por lo tanto, encontrar el sentido de la vida es un reto realmente, ¿sí? A veces es importante, después de superar eso, muchos que son padres de más hijos, deben empezar a ver que hay otros hijos que también los necesitan y muchas veces fueron olvidados durante todo este tiempo. Y es importante que aprendan a recuperar ese tiempo que perdieron con ellos y aprendan nuevamente a vivir con felicidad el tiempo que tienen con ellos, compartir con otros hijos. Sin embargo, es importante no caer en la sobreprotección, o sea, no tampoco esperar que el hijo o los hijos que quedan en la casa, en el nicho, sean víctimas de la sobreprotección, porque entonces muchas veces no les dejamos vivir la vida de ellos y causamos muchas veces más daño que el que incluso hubiéramos podido causar de otra manera. Hay que trabajar no solamente para reconstruir la relación con los hijos que quedan, sino para reconstruir la vida propia. Eso es algo que no sabría decir cómo se hace y creo que no existe una respuesta. Repito que no hay en mi concepto una experiencia más dolorosa que esta y por lo tanto también pienso que lo que cada persona vive es una experiencia individual que nos deja enseñanzas a cada uno. Hay que aprovecharlas desde el punto de vista médico, mas no pretender aprovecharnos del sufrimiento de las personas. Les repito que les pido mil excusas porque el video lo he cortado 10 veces, pero es que el calor que está haciendo acá en esta ciudad es una cosa que es realmente de otro mundo. Entonces, básicamente eso se trata el estudio es más largo, por cuestiones de tiempo no quise alargarme más, aunque es un video largo, pero es un estudio muy bonito porque de alguna manera nos abre los ojos ante una realidad que todos podemos vivir y existen fundaciones de ayuda, existen profesionales que estamos dispuestos a brindar una ayuda 24/7 para las personas que tienen algún tipo de problema como estos. Y esperamos, o espero, que este sea un punto de partida para otro tema que muy seguramente nos va a dejar mucho de qué hablar. Agradezco el acompañamiento, no me despido mucho por el tiempo, muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Fernando Enciso. Chao y nos veremos ojalá dentro de muy pronto. Muchas gracias.